Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gracias por acompañarnos en otra reflexión de el miércoles. Un placer para mí compartirles la palabra este miércoles. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo, por favor, también las redes sociales, ¿verdad? Visióncci.org, nuestra página de Internet, Centro Cristiano Internacional, la página de Facebook y Prédicas SI, la página de YouTube. Así es que si tienes tiempecito, ¿verdad? Si quieres compartir lo que sea que veas, ¿verdad? De nuestra página, del contenido que subimos a las redes sociales, pues bienvenido para que se comparta, ¿verdad? Para que sepas a dónde ir. Ah, estoy muy contento porque esa es la primera reflexión de este año. Esperemos, ¿verdad?, que con la ayuda de Dios podamos seguir adelante dando más reflexiones. El año pasado fue de gran bendición. Estuvimos compartiendo mucha palabra a través de este pequeño espacio y a través de los podcasts y a través de las prédicas. Y esperemos que este año sea mucho mejor, ¿verdad? Que sea de más bendición. El día de hoy quiero compartir contigo una reflexión que me pareció muy importante. Creo que es muy importante los que estamos empezando el año, porque nosotros empezamos el año con muchas expectativas, ¿no? Me imagino que tú tienes tus metas, lo que quieres alcanzar para más adelante, ¿no? Desafortunadamente, pues no todos empezamos con el pie derecho el año. Hay personas que tienen situaciones en su vida que no les permiten empezar como quisieran este año nuevo. Y mientras yo pensaba en esto, el Señor me traía una imagen a mi mente, me recordaba yo de una pequeña historia en la Biblia, ¿verdad? Que nos narra acerca de la tempestad y la barca y los discípulos, ¿no? Que les voy a platicar más adelante. Pero antes de empezar a platicar, a hablar de eso, quiero contarte una pequeña historia. Hace, podría ser, me parece que fue en 2014, eh, por ahí de abril y mayo, no me acuerdo muy bien. Yo estaba trabajando en México y hubo un temblor, ¿no? Hubo un temblor en la Ciudad de México. Y recuerdo que en ese momento, por mi mente, yo dije, ¿será que, ¿será que estoy mareado, verdad? ¿Será que me estoy empezando a sentir mal? A lo mejor algo está pasando conmigo. Entonces me tomó unos pequeños momentos darme cuenta de que no era yo, sino que estaba temblando, literalmente estaba habiendo un temblor en la Ciudad de México, ¿no? Eran por ahí de las 5 de la mañana y me acuerdo que esa fue mi primera vez que yo sentí un temblor. Fue mi primera vez. Era impresionante el ver que los postes de luz se movían para arriba y para abajo, que los edificios que se veían tan sólidos parecían como que fueran de papel, ¿verdad? Moviéndose para un lado y para otro. Me llamó bastante la atención la sensación que me produjo el hecho de sentir que sentirme como que mis pies como estaba en un trampolín, como que la planta de mis pies estuviera pues en algo que fuera de goma, ¿no? Que se movía para el lado y para el otro y tú podías sentir como lo que tú pensabas que estaba sólido por mucho tiempo, pues no lo era, ¿no? Y recuerdo que esa fue mi primera experiencia con un temblor y mientras estaba yo recordándome de esta primera experiencia me puse a pensar en lo relacionado, ¿no? En lo que tiene que ver con la sensación de pensar que está uno estable y darse cuenta de que no. No, nosotros, yo creo que nuestro cuerpo se acostumbra a que todo el tiempo que caminas, pues la tierra no se mueve, de que siempre estás en un lugar estable, ¿no? Y de repente cuando se mueve el lugar que tú pensabas que era estable, pues te produce en tu interior una sensación de miedo, de ansiedad y de no saber qué hacer. Y eso es bien interesante porque yo creo que se relaciona muchísimo a la vida de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros entramos a una etapa en la vida en la que todo va bien. De repente todo va bien, ¿no? Tus estudios te salieron bien, tienes 30, 40 años, estás saludable, tienes todo, tienes trabajo, no te falta nada, tienes todos tus familiares. Y de repente cosas de la vida pasan que te desestabilizan, ¿no? Que te mueven el piso, que nunca esperabas que te iban a pasar a ti. No, yo creo que esa es la frase. ¿Cuántos de nosotros nunca pensamos que eso nos iba a pasar a nosotros? La verdad, me acuerdo de escuchar de alguien de decir, yo nunca pensé que a mí me iba a dar cáncer.
O yo nunca pensé que a mí se me iban a morir mis papás o que me iba a quedar sin trabajo o que iba a perder la casa. Nunca pensé, o sea, yo escuchaba que a otras personas les pasaba eso, pero nunca pensé que iba yo a ser yo. Y yo creo que eso es lo que nos mete en shock cuando hay situaciones de ese tamaño, ¿no? Eh, Creo que cuando nosotros estamos estables y de repente nos pasa esto, pues es esa misma sensación de pensar que ¿cómo me está pasando esto a mí? ¿Cómo puede ser que me pase esto a mí? Y mientras estaba yo pensando en esto, quería yo reflexionar en, en Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Aquí está la historia que yo les estaba hablando acerca de Jesús entrando en esta barca. Y mientras nosotros empezamos a hablar acerca de esta barca, ¿no? Vale la pena recordar que al principio del capítulo nos dice que Jesús llegó a la orilla del mar y estaba enseñando en el mar. Y la multitud era tan grande, ¿no? Y que Jesús tenía la costumbre, creo yo, de cuando la multitud era muy grande, como la gente lo tocaba, lo empujaba, lo quería estar alrededor de él, él agarraba y se metía en las barcas que estaban a la orilla del mar para poner cierta distancia entre las personas y él mismo. Y él se ponía esta distancia para poder estar, hablarle a la gente, pero también para no sentirse, ¿verdad?, todo mayugado, porque las multitudes lo apremiaban. Entonces, él está ahora enseñando eh, junto al mar en una de las barcas y mientras él está enseñando, pues llega al final del día en el que él ya se siente cansado, ¿no? El versículo 35 de Marcos 4 dice esto: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Vamos a ir estos versículos primero. Dice que en esa noche, ¿verdad? Él estaba ahí, llegó la noche, le llegó la noche enseñando y él dijo, vámonos, agarremos la barca y vámonos al otro lado. Pero mientras ellos iban pasando al otro lado, dice que se levantó una tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que el agua entraba adentro de la barca. Eh, yo nunca he estado en un bote, he estado en un ferry, como le decimos aquí en Estados Unidos, am, donde pues el ferry te pasa de un lado a otro en tu carro, ¿no? Pero estar en un bote debe de ser esa sensación de que estás en un lugar inestable, ¿no? Un lugar que se mueve, que no tienes que encontrar el balance en tus pies. No me imagino lo que se sentiría estar en un bote donde de por sí ya no estás balanceado, donde ya no estás estable eh, y estar en una tormenta, ¿no? En medio de las olas, en medio de el viento, en medio de este movimiento de olas para arriba y para abajo, más aparte que las olas sean tan grandes y el viento sea tan fuerte que el agua te entre a la barca y se empiece a llenar de agua esa barca, ¿no? Debe de ser una sensación terrible, pero mientras me ponía a pensar en esto, me ponía a pensar en cómo a nosotros muchas veces nos pasa esto, ¿no? Llegan tormentas a nuestra vida que no nos esperábamos. Llegan tormentas en nuestra vida que no nos esperábamos y no solo no las esperábamos, son más grandes de lo que pensábamos. Y no nada más son más grandes de lo que pensábamos, sentimos que perdemos el control en medio de estas tormentas. Y yo creo que es lo que a muchos nos pasa o nos pasó el año pasado, ¿no? Yo sé que algunos terminaron el año bien, gloria a Dios por los que los terminaron bien. Algunos estamos en una época donde tenemos que reajustar, aprender, crecer, movernos para adelante porque estamos pasando en una situación difícil o complicada. Pero así es la vida, ¿no? La vida es así en sí. Uno no puede estar 100% de la vida bien, 100% de la vida feliz. La vida tiene sus altos y bajos. El Señor permite que pasen cosas en nuestra vida por cierta razón, en su sabiduría, ¿verdad? Cada caso es individual, pero esas tormentas vienen a nuestra vida de manera inesperada y a veces cuando vienen, vienen más grandes de lo que pensamos y sentimos que perdemos el control. Que eso es
lo que pasa en este caso, ¿verdad? Llega un momento en el que ah, Pedro y los discípulos, a pesar de que son experimentados pescadores, sienten que pierden el control. Y eso es lo que pasa, mire, si usted se pone a fijar en nuestra vida diaria, cuando usted está bien, no pasa nada. Gloria a Dios, aleluya. La vida muchas veces es monótona o rutinaria, pero cuando llega una tormenta de esas que no esperábamos y nos sentimos que perdemos el control de la tormenta, de donde estamos, pasa esto que pasa en el versículo 38. Mire lo que pasa. Y él estaba en la popa, hablando de Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínese aquí la foto, ¿no? Jesús está eh, en esta barca, él está cansado porque todo su día se la pasó enseñando. Y mientras él está en la barca, se duerme y desarrolla esta tormenta. Y los discípulos empiezan a pelear con la tormenta, ¿no? Decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, para que no nos vamos a ahogar. Hasta que llega un punto en el que uno dice, hey, Jesús está durmiendo y nosotros aquí peleándonos por nuestra vida, ¿no? Despiértenlo. Y mira, yo me identificaba tanto con esta imagen, porque cuántas veces yo no le he dicho a Dios en medio de una situación difícil, Señor, parece que la situación que estoy pasando no te importa, ¿verdad? Porque no veo que haces nada. Yo sé que estás conmigo, ¿verdad? Que es como la imagen de que él estaba en la barca. Yo sé que tú tienes el poder de hacer las cosas, pero es como que estás dormido, como que no te importara. Que al final esta es la pregunta que les hacen, ¿verdad? Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿Cuántos de nosotros no sentimos que muchas veces nuestra situación como que a Dios no le importa? Como que a Dios, sabemos que Dios es real, sabemos que Dios existe, sabemos que Él tiene el poder para hacer algo en nuestra vida, pero pareciera que estuviera en nuestra barca, pero durmiendo, sin hacer nada, mientras nosotros nos ahogamos por salir adelante, por empezar a sobrevivir en esa tormenta que estamos pasando. Y esto me llamaba mucho la atención porque, mire, yo tengo ciertas áreas que yo tengo que trabajar y cuando llegan esas áreas, esas tormentas a mi vida en esas áreas, yo a veces me preocupo y hago cosas, ¿no? Y empiezo a caminar de arriba para abajo. Y de repente veo a mi esposa y mi esposa, toda tranquila, no, no te preocupes, yo sé que Dios no nos va a dejar, que vamos a estar así. Y a veces yo me siento así, ¿no? Me siento como que a ella, no le importara lo que estamos pasando, pero no es que no le importe, ¿no? Es que ella, su nivel de fe en esa área es más elevado que el mío. Y muchas veces así pasa, ¿no? eh, Pensamos que a Dios no le importa, pero sí, Dios le importa. Dios le importa todo lo que nos pasa. Inclusive la palabra de Dios dice que no hay un pelo de nuestra cabeza que no se caiga, que Él no sepa. Los pajarillos dice que él alimenta a todos los animales del campo. Dice que Él no dejará caer ningún pelo de nuestra cabeza, que Él nos cuida. La palabra de Dios está llena de imágenes de Dios tomando cuidado de su gente. Entonces, cuando vemos a esta pregunta, la vemos la que sale de un corazón desesperado, de un corazón que quizás está empezando a perder la esperanza y a perder la fe y que siente que Dios no lo responde. Me pregunto si tú te has sentido así o te estás sintiendo así en este momento, ¿no? Pero mientras nosotros empezamos a ver esta parte, ¿no? De la queja, yo le puse la queja cuando uno se queja de que Dios no le contesta. Vemos el versículo 39 y dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cállate y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y mire, eh, cuando vemos esta imagen de Jesús diciéndole al mar, calla, enmudece, ¿no? De reprender al viento. Y dice que se hizo grande bonanza, o sea, este, el mar volvió a estar quieto, el viento no sopló más, fue una paz increíble. Me puse a pensar cuántas veces nosotros le rogamos y le rogamos al Señor,
Señor, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Pero mire, muchas veces esas crisis, cosas que vienen en nuestra vida son como un examen de fe. Eso así lo tomo yo, como un examen de fe para nosotros. Porque mira, ¿qué habría pasado si los discípulos no hubieran despertado a Jesús? A lo mejor ellos hubieran llegado al otro lado, solo que hubieran sufrido todo el camino, ¿verdad? Hubieran quizás peleado más con la tormenta, o alguien de ellos hubiera dicho al viento, al mar, a reprenderlos en el nombre de Jesús, porque sabían que Jesús estaba en el bote. Sin embargo, yo creo que esas tormentas vienen a nuestra vida muchas veces para probar qué tanta fe tenemos. Pongámosle atención a la pregunta, porque obviamente en nuestra lógica, en nuestro corazón humano, vamos a sentir miedo en medio de una crisis, nos vamos a sentir amedrentados en medio de una crisis. Y la pregunta que Jesús les hace, les dice, ¿por qué estás amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, Jesús asumía que ellos tenían fe. No es que Dios no supiera que ellos no tenían fe, ¿no? Yo creo que los estaba probando, pero les hace esta pregunta. Ustedes tienen miedo porque no tienen fe. Y mientras yo estaba pensando en esa pregunta, me acordaba de un pasaje donde dice, conforme a tu fe sea, te será hecho. Es importante que nosotros empecemos este año con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha eh, conocimiento de que Dios puede hacer cosas por nosotros. Porque mira, Dios estaba en la barca, se veía que Dios no estaba haciendo nada, pero Dios estaba ahí. Y cuando Él se levantó, Él hizo callar los vientos y los mares. O sea que Él puede hacer que nuestros problemas, que nuestras batallas cesen y que nosotros salgamos victoriosos. Él puede hacerlo, Él tiene el poder para hacerlo. Pero muchas veces es en esas batallas donde tú te das cuenta, ok, ¿qué tan grande es mi fe? ¿Cómo ha crecido de fe? ¿Verdad? No, tú no sabes si no tienes fe a menos que tengas un problema. ¿Verdad? Eso es lo que dice, había un libro que decía que si tú quieres ser un candidato para un milagro, tienes que tener un problema primero. Entonces, yo creo que ahí es donde se nos prueba la fe. Y eso es algo bien interesante, ¿no? Ahora quiero pasar a la última parte de esta pequeña reflexión, que es eh, el versículo 41. Este versículo 41 me llama mucho la atención porque dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es una gran pregunta, es una gran pregunta, porque te has preguntado quién está en tu barca. Esa es la pregunta, ¿no? Mira, si tú y yo conocemos del Señor, hemos ido a la iglesia, nos hemos sido salvos, estamos congregándonos, nuestra vida es como una barca, ¿verdad? Donde Jesús va navegando con nosotros. Y a veces hay días buenos y a veces hay días malos. A veces se siente que Dios va durmiendo, que no le importan nuestras tormentas y todo eso. Pero tenemos que tener conciencia de quién es el que va con nosotros en nuestra barca, en nuestra viaje, en nuestra vida. Porque esto es importante, porque si tú vas con Jesús a lo largo de tu vida, vas a caminar con confianza, sabiendo de que pues vas con Jesús y Él tiene el poder para poder ayudarte a través de tus crisis. Si tú no lo tienes en tu barca, pues ahí estaría yo pensando, ¿verdad? ¿Cuál sería tu destino? ¿Por qué? La Biblia nos habla de que había otras barcas en el mar, ¿verdad? No nos habla si las otras barcas regresaron a la orilla o no, si sobrevivieron o no. Simplemente nos habla de que la barca donde iban los discípulos, porque Jesús iba ahí, dice que sobrevivió. Pero no sabemos de las otras, no nos habla de las otras barcas. Pero mira, cuando Jesús va en tu barca, aunque se vea como que Él está durmiendo, pero lo llevas ahí, ¿verdad? Llega un punto en el que el Señor te va a sacar de donde estás. Es algo temporal, las tormentas son temporales, pero creo que nos ayudan bastante a saber cuál es el nivel de fe que nosotros hemos creído, ¿no? Y dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor tiene el poder para poder detener todo lo que a ti te está quitando la paz. Ahora, antes de cerrar con esta reflexión, quiero darte solamente último pensamiento, ¿no? Que se me vino a la mente mientras estaba haciendo esta reflexión.
Muchos de nosotros queremos estar estables para poder tener paz. Yo creo que esa es la lógica humana, ¿no? Quiero tener dinero para poder tener paz. Quiero tener casa para poder tener paz. Quiero casarme para poder tener paz. O quiero estar sano para poder tener paz. Pero el Señor Jesús nos enseña un principio muy interesante. Cuando tú tienes fe en que Jesús va en tu barca, tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener paz cuando las cosas son inestables. O sea que no estás condicionado a que todo esté estable para poder tener la paz que necesitas. Y Jesús estaba durmiendo. Imagínese cuánta paz tenía Jesús que estaba durmiendo en medio de una gran tormenta. Y yo creo que muchos de nosotros en medio de una tormenta nunca tenemos paz porque estamos preocupados por cómo le vamos a hacer. Pero Jesús sabía el final de toda la historia. Y algo que les dice a ellos, ¿por qué están temerosos? ¿No tienen fe? Y yo creo que esta pregunta nos las tenemos que hacer a nosotros mismos. ¿Por qué estamos temerosos en esta temporada? Yo sé que quizás para ti no fue un buen inicio de año, quizás para otros sí. Gloria a Dios por los que Dios les permitió empezar un año ganando y haciendo cosas, y gloria a Dios por ellos. Que Dios te dé más, que Dios te prospere y te ayude. Pero habemos otras personas que empezamos el año no como quisiéramos. Y para ustedes es este mensaje. Para ustedes es este mensaje de decir que aunque estés en esa tormenta donde no sabes lo que va a ser más adelante, asegúrate de que Dios esté contigo en esa barca, en esa tormenta, porque Él es el que te va a sacar al otro lado. Y Él es el que te va a dar paz en medio de tu tempestad. No necesitas que la barca esté em, quieta para poder tener paz si tienes a Jesús o la fe que Jesús tenía en ese momento. Mientras yo estaba eh, meditando en esto, me puse a pensar, estamos a principio de año. Muchas cosas vienen, no sabemos si son buenas o son malas. Seguro vienen de las dos, pero asegurémonos que nuestra fe, que lo que creamos, ¿verdad? Sea algo de lo que nosotros realmente queremos que pase. Por ejemplo, si tú quieres ser sano, si tú quieres salir adelante financieramente, asegúrate de tener fe, de orarle al Señor, de tener fe de que Él te va a sacar al otro lado, porque el Señor tiene una palabra en la Biblia que dice, conforme a tu fe sea hecho, conforme a tu fe. Y recuerdo tener este pensamiento en mi corazón donde yo decía, yo he visto que el Señor hace cosas para otros, pero no sé si las hará para mí. Pero esa palabra en la Biblia dice, conforme a tu fe sea hecho. O sea que si tú crees que Dios no puede hacer nada por ti, no lo va a hacer. Y es interesante ese tema, ¿no? Vemos a lo largo de la Biblia cómo dice que donde la gente no tenía fe, Él no hacía muchos milagros. Y quizás tú estás esperando por uno. Y solamente quiero decirte, ¿verdad? La palabra que yo siento en mi corazón que es para ti en estos momentos. Si tú crees que Dios puede hacerlo, Él puede hacerlo, porque conforme a tu fe, así será, y al que cree todo le es posible. Y esto es lo que yo quiero dejarte este miércoles, que Dios te bendiga, que Dios recompense todo tu esfuerzo y que Dios te ponga este año lo mejor adelante de ti, que lo busques, que puedas conocer a Jesús es uno de mis deseos y que nos sigas compartiendo, ¿verdad? El contenido de las redes sociales si puedes, si es de bendición para ti. Que Dios te bendiga, es un placer para mí compartir contigo esta reflexión y nos vemos en la siguiente. Bendiciones.